para ilustrarles algo que no viene, creo que no viene aquí en las diapositivas, supongo que debe venir en su material. Voy a poner diferentes dispositivos, solamente voy a establecer la comunicación física, bueno, la conexión física más que la comunicación. Tomar algún dispositivo, un router, un switch, diferentes, los principales voy a poner solamente para no tardarme mucho. Los routers, los switches, ahí está, y voy a poner dos máquinas de este lado. Esto solamente va a ser para la ilustración, entonces si quieren hacer el ejercicio háganlo y si no, no hay problema, pueden hacer después. Ajá. Bueno, aquí voy aunque esto no lo vamos a usar en el curso, creo que los que llevaron el taller lo vimos, voy a agregar una tarjeta de comunicaciones aquí en los dos routers. Entonces voy a abrir un router, lo voy a apagar para poder insertar una tarjeta, y normalmente la tarjeta que vamos a usar, si fuéramos a usarlo, estuviéramos en ese nivel, o por indicaciones de alguna práctica, es la que dice WIC 2, ya sea que diga WIC o diga HWIC 2T. Esa sería la tarjeta que vamos a usar. ¿Para qué sirve esa tarjeta? Para crear comunicaciones de tipo WAN, aquí nos dice el texto, ¿no? Es una tarjeta de tipo WAN, en este caso nos proporciona dos puertos de comunicación. Entonces ya está agregada. Enciendo el equipo nuevamente y voy al otro equipo. Hago el mismo procedimiento, aquí tengo otro equipo. Sí, también sirve para que podamos ver que obviamente los equipos pueden traer distintas presentaciones físicamente hablando. Entonces apago y coloco la tarjeta y enciendo. ¿De acuerdo? Lo voy a estar también para que ahorita veamos la interfase física del Packet Tracer, la topología física, más que la interfase, la topología física de la red, para ver para que veamos cómo es que se vería si estuviera en un entorno real, o sea, más o menos una apariencia real. Pues voy a usar, cuando los routers ya tienen una interfaz para comunicaciones WAN, si uso el rayito automático, todavía lo vamos a usar ahorita, entiende que obviamente lo que quiero es una comunicación WAN. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Entonces me pone precisamente un rayito. Entonces un rayito va a representar que hay una comunicación entre dos lugares lejanos. Ahorita voy a usar el rayo para que sea rápido, y ya a partir de el próximo módulo ya vamos a hacerlo de manera manual. Inclusive aquí voy a hacerlo solamente para que dar la apariencia de que ya hay comunicación, sí, pero aclarando que si no hago más que una conexión física, pues realmente no va a haber comunicación, ¿no? Simplemente estaría yo viendo que como
que hay comunicación por la apariencia que me da el packet, pero lo cierto es que no la hay. Por eso es que voy a encender las interfaces. También lo voy a hacer así de manera simple, desde el punto de vista como me lo proporciona el packet. Aquí tengo mis interfaces. Este voy a encender, ahí está. Voy a encender la interfaz serial también. Sí, y si quieren, si checan las interfaces seriales, cuando yo enciendo una interfaz serial, a diferencia de la local, en este caso es esta, no se enciende automáticamente porque depende de la conexión que tengo con el otro router. Entonces, para que quede encendida físicamente, necesito yo irme al otro router y también encenderla, ¿no? Todo esto que yo estoy haciendo, pues en su momento lo vamos a hacer a través de comandos, y aquí nos muestran los comandos que realmente está haciendo el sistema por nosotros. Entonces, ahora sí ya se encendió, voy a la interfaz, a la otra interfase local y la enciendo. Ahí está. Y este me daría una apariencia de que pues, hay comunicación, pero eso no es cierto, porque no he hecho nada, ¿sí? Simplemente he conectado. Entonces, para que haya comunicación tiene que haber una configuración lógica primero. Deben estar habilitados para que puedan comunicarse. Y una de esas condiciones esenciales es que los equipos tengan cierta configuración mínima. Pues yo aquí nada más voy a quedarme hasta este punto ahorita bueno, hasta ahorita, y luego voy a regresar. Ahorita les voy a explicar cómo relacionamos las capas con los equipos. Se lo voy a poner aquí. Y luego lo vamos a ver, a tratar de ver con el mismo paquete, pero a través de lo que es vamos a seguir con el proceso de encapsulación ahorita. Entonces, así para que se vea bien. Ahí está. Y voy a marcar también cada uno para que lo podamos ilustrar por cómo los estoy marcando. Cambiar de color. Diferentes colores para diferenciar precisamente. Lo voy a dejar con el mismo color que este. Y luego lo pongo con el color. Creo que es este. Es este. Está. Y lo estoy marcando solamente los dispositivos. Entonces, para que sea diferente, inclusive voy a poner diferentes figuras. Ahí está. Este no lo usa hasta. Y este. Ahí está.
Bueno, ¿por qué marco? Porque estoy marcando para explicarles o para mostrarles que asociando equipos con capas, nuestros dispositivos finales trabajan en la capa de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo aquí dispositivos de la capa de aplicación. ¿Por qué? ¿Por qué los asociamos con esa capa? Porque es la capa más alta en la que tienen funcionalidad estos equipos. No quiere decir que solamente ahí trabajen, sino que vamos a tomarla como referencia, decimos la capa más alta, las asociamos con la capa más alta, y de ahí implica pues que recorren las demás capas hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, dispositivos finales, capa de aplicación, es la capa principal en la que operan. Los switches, que son estos, para los que no los ubican, esos equipos trabajan, operan, funcionan en la capa de enlace de datos. Si hablamos de la capa OSI, bueno, perdón, del modelo OSI. Entonces, enlace de datos. Igual le voy a poner el número para que vayamos entendiendo que es capa 2 o capa de enlace de datos, capa de aplicación o capa 7. Y los routers trabajan en la capa de red, o sea, en la capa 3. Entonces, ¿cómo entenderíamos que es su capa principal en la que operan? Por la función que realizan. Por la función que realizan y las... Pues sí, de hecho, por eso se ubican en una capa en especial. También nos va a llevar por otra forma de relacionarlos. Vamos a decirle como por la inteligencia. Entonces, por inteligencia vamos a asociar entonces que de acuerdo al numerito de la capa, pues entre más grande sea el número, es más inteligencia. ¿Sí? Entonces, diríamos que nuestros dispositivos finales son los más inteligentes porque están en la última capa. Después de ellos, los que siguen en inteligencia son los routers y después los switches. ¿Sí? Hay otros equipos, no los puse aquí, que ya no se usan, que trabajan en la capa 1, son los menos inteligentes. Por ahí yo los voy a comentar, ahorita no. Y vamos a ver por qué no son inteligentes. Y vamos a checar entonces. Gracias a esto, luego ahorita voy a regresar con esta misma topología para explicarles el concepto de encapsulación. ¿Sí? Y le podamos... y aprovechando el proceso de encapsulación, voy a explicarles también la información de control con la que trabajan cada uno y del por qué, pues, el nivel de inteligencia, ¿no? Cierro esta parte con lo último que con lo que les había comentado al principio, nada más para mostrarles cómo se vería esta topología desde el punto de vista de la topología física. Si le hacemos clic aquí en física, nos muestra ahí un mapa, especie de mapa. Le hacemos clic, le volvemos a hacer clic. Y por default todos los equipos los dejan en un mismo lugar. Entonces aquí vemos nuestras 4 máquinas
ya yo puedo acomodar si quiero. No, yo ahorita no voy a acomodar porque me voy a tardar mucho. Luego le hacemos un clic aquí donde dice closet de cableado principal o closet principal de cableado. Le hago clic, doble clic, y esta sería la... Bueno, aquí veo los equipos, ¿no? Pero todo lo que estoy viendo acá es cómo se vería físicamente la red. Y tiene que ver con lo que es la topología física. La topología física me va a mostrar, me va a servir para ilustrar dónde están los dispositivos. Entonces, aquí llegué a un cuarto, digamos, en una oficina donde están todos los dispositivos de red y aquí los veo, ¿no? Cómo están acomodados. ¿Sí? Pues aquí tengo mis switches, los cables que llegan al switch, a cada puerto del switch. Tengo mi router, mis routers, ¿sí? Aquí están. Acá está el otro router. Acá está el cable WAN. Entonces, como yo estaba representando una red donde tengo decíamos que los routers principalmente me sirven para interconectar sitios o LANs o redes locales en diferentes ciudades. Si fuese, esa es la aplicación principal, pero pudiera ser que yo tenga dos routers en una misma oficina porque está conectando precisamente a otros lugares o a inclusive lugares que están ahí cerca, en la misma ciudad tal vez. Entonces yo pudiera tener una representación de esta manera, pero si no fuera así, entonces, y quiero representar la realidad, pues lo que empiezo a hacer es que aquí en la topología física empiezo a acomodar, entonces separo y acomodo mis dispositivos como deberían de estar físicamente hablando. Entonces aquí esto es lo que entiende el packet. Me lo coloca, digamos, por default en un mismo lugar. Pero si yo no lo quiero de esa manera, pues acomodo ya acá en la topología física. Pero eso se los dejo a ustedes para que si quieren lo puedan ir haciendo. Si hay manera por ahí en algún momento, me detengo a hacerlo, ¿no? Ahorita no. Ahorita voy a regresar a la presentación y vamos a hacer una especie, vamos a relacionar. Voy a explicarles lo que es la encapsulación. Creo que ya se los había comentado, pero ahorita vamos a verla en dos, vamos a separarla en dos partes, entendiendo como diferentes alcances de la comunicación y cómo entendemos entonces la encapsulación desde ese punto de vista. Voy a pasarme aquí los conceptos que vienen enseguida. Ustedes los checan para que no me entretenga mucho. Aquí ya está aquí la encapsulación. Pues viene formando parte pero voy a saltarme aquí a algunos conceptos para irme a la parte que interesa, ¿no? Entonces esto lo voy a saltar. Salto esto, pero es la manera en cómo funcionan las comunicaciones en la red. Aquí nos explican cómo es posible que más de un usuario pueda estar usando la red al mismo tiempo, ¿no? Y aquí empezamos a desglosar el proceso de encapsulación, ¿no? Le decía que se le llama así cuando transmitimos información a través de la red, cuando nosotros generamos la comunicación o abrimos la comunicación, ¿sí? Le llamamos así porque generamos, o sea, cuando se genera o cuando se responde, se genera la encapsulación, es decir, siempre que va la información hacia bajo. Partimos de la capa de aplicación, ¿sí? ¿Y cómo le entendemos? ¿Qué generamos cuando solicitamos algo? Pues generamos información. Información en este caso, digamos, necesito información de una página, pues mi información es esa página, es a ese sitio al que me intento conectar. Sí, y es lo único que yo doy como usuario y lo que sigue es todo el proceso que genera el sistema internamente, ¿sí? Dentro de las capas de software. Primero, toda esta parte de software sería la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de red. Hasta aquí tenemos software.
Y entonces, a medida que pasa por cada capa, aquí vemos vamos a ver, en este caso, la encapsulación solamente en 5 desgloses o 5 tipos, ¿sí? Hablamos principalmente del modelo TCP/IP, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta eso, en la capa de aplicación vamos a tener solamente la información que nosotros generamos más el protocolo, ¿sí? Y ahorita por facilidad solamente hablamos del protocolo de la capa de aplicación. De manera que lo que vemos aquí, bueno, lo que tenemos que entender es que necesitamos identificar la información conforme pasa por cada capa con un nombre asociado a él que se le conoce como una unidad de datos de protocolo, es lo que significa PDU. Si normalmente lo conocemos así como PDU en inglés, unidad de datos de protocolo, o sea, que se refiere que de acuerdo al protocolo que se esté trabajando en la capa correspondiente. Entonces, hablamos capa de aplicación, estaría la información de nosotros más el protocolo que estamos usando para poder recuperar esa información o para poder tratar con esa información. Luego, una vez que ya se le agregó el protocolo, al moverse a la siguiente capa, es decir, en este caso la capa de transporte, lo que va a suceder es que la información se puede dividir, ¿no? Se pueden generar pedacitos de información. Eso realmente es lo que va a suceder comúnmente en la capa de transporte. De hecho, esa sería como una función que es una de las funciones que lleva a cabo la capa de transporte para que pueda, válgase la redundancia, transportar la información, ¿sí? La divide, la separa en pedacitos. Y como la separa en pedacitos, la unidad de datos que se genera ahí se le conoce como segmento. Entonces, por cada pedacito de datos significaría un segmento y ese segmento obviamente va a llevar un control, que es lo que vamos a revisar acá en el paquete. Para ver ahí los controles, digamos, que se agregan, aunque no vamos a estudiar todo, aquí nada más vamos a ver lo principal, ¿no? Es decir, el protocolo principal que sea el campo de encabezado principal que se asocia con la capa que estemos revisando. Entonces, capa de transporte, vamos a ver qué campo se agrega, dependiendo también del tipo de protocolo de la capa de aplicación que se esté recibiendo, ¿sí? ¿Qué protocolo se le va a agregar en la capa de transporte? Pero lo importante es que cada segmento, cada pedacito de datos se va a conocer como segmento. Luego, cada segmento que se mueva a la capa de transporte, al agregarle los controles, es decir, el encabezado que se necesita, vamos a generar un paquete. ¿Sí? Es decir, cada segmento se empaqueta, digamos, es la interpretación que haríamos de la información, digamos, los pedacitos de información se segmentan. Luego cada segmento se empaqueta, tendremos un paquete por cada segmento. Y luego cada paquete que va a pasar a la capa de acceso a la red, ¿sí? De entrada se le va a agregar un encabezado de esa capa, de la capa de acceso. Ahorita vamos a revisar qué tipo de encabezado es el principal. Y lo que generamos son que por cada paquete, digamos, vamos a llamar que se entrama, ¿sí? Se realiza un entramado, quiere decir que ya lleva el encabezado de esa capa, de la capa de acceso a la red. Y finalmente, al tirarse al medio, esa trama se transforma o se codifica en bits. Entonces, ese es el último, digamos, el último tramo en el proceso de comunicación para que ya se puedan mover la información a través del cable. Esos bits realmente que vemos aquí son dependientes del
tipo de medio que se va a usar para para mover la información. Entonces no se generan la misma cantidad de bits, el mismo formato de bits, si se tira la información por un cable de cobre para trenzado, o por un cable de coaxial, o por un cable de fibra óptica, o por algo que donde no hay cable, pues tienen que generarse de todas maneras un formato de bits que va a ser distinto dependiendo del medio, ¿no? Entonces esa parte es dependiente del medio. Pues me voy a saltarme aquí esta parte y me voy a ir al Packet Tracer para explicarles el proceso. Entonces, para esa parte, y yo creo que voy a abordar aquí algo de el acceso a datos, que tiene que ver precisamente con el direccionamiento, que es lo que voy a usar aquí. De hecho, en el packet ya hemos estado usando direccionamiento. Aquí voy dentro de esta red, ahorita para facilitar, me voy a quedar solamente con la encapsulación a nivel local, es decir, voy a trabajar solamente voy a cerrar aquí, a indicar que solamente me voy a quedar con una parte. Para explicar el proceso y lo podamos ver. Voy a trabajar con esta red, incluyendo obviamente el router. Sí, esto sí. Esto así, si quisiera delimitar qué tipo de red tengo aquí, la respuesta que debo de tener es que esta es una LAN. ¿Sí? Y de este lado, pues obviamente si quiero también precisarlo, también tendría otra abarcando hasta el router. Así. ¿Sí? Eso sería otra LAN. Y ahorita vamos a ver por qué estoy separando. Y aquí en medio tenemos la WAN, cuya función, una de sus funciones de la WAN es interconectar dos LANs remotas, pues para que puedan interactuar, ¿no? Para que puedan para que puedan intercambiar información, porque es una de las funciones de las redes, ¿no? Intercambiar, o es el propósito principal de las redes, intercambiar información. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Como esta es una LAN, voy a trabajar solamente con esta parte. Voy a suponer que aquí tengo una red. Lógicamente, tengo aquí una red física. Pues por cada red física, algo que vamos a ir entendiendo, por cada red física que yo tenga identificada, voy a asociarle, a ver si me ayudan ahí o me logran entender, por cada red física que yo tenga identificada, voy a asociarle una red lógica. Cuando hablamos de red lógica, normalmente vamos a asociar con IP. Es decir, tiene que tener un direccionamiento IP diferente. Tengo una red IP. ¿De acuerdo? Con eso que les acabo de comentar, ¿alguien me puede decir cuántas redes IP debería tener en esta red? O en esta topología. A ver si alguien captó la idea. ¿Dos? Dos locales, sí.
Sí, esta y esta. Pero esta también la consideramos como una red. Acuérdense que decíamos que aquí yo tengo una red WAN. ¿Sí? Entonces, en consecuencia tendría dos redes locales, dos LAN, más una WAN. ¿Sí? Y si tengo entonces aquí otra red, pues una WAN sigue siendo una red. Entonces va a requerir de también una red IP distinta. ¿Sí? Eso quiere decir que yo aquí, vamos a ponerlo así, facilidad, voy poniendo aquí ahorita red IP, otro número, ¿no? Distinto. Entonces voy a ponerle aquí 21. Y con esto voy a distinguir que esta es una red distinta. Luego vamos a profundizar en esa parte. Ahorita vamos a partir de este hecho, ¿no? Que esto ya la distingue. Entonces, aquí ya no puedo tener la 192.168.21.0, por ejemplo, ni la 20. Tengo que tener otra red IP diferente que me diga que efectivamente esta es otra red, es decir, es una red física, entonces le corresponde también una red lógica distinta. ¿Sí? Siempre que hablemos de IP vamos a hablar de que es una red lógica. ¿Por qué se le llama red lógica? Porque la podemos cambiar. O sea, yo puedo decir que ahorita es la 22, pero si al rato por alguna situación necesito modificar y decir que no, sino que no es la 22, sino que es la 100, entonces no me afecta nada. Más que lo que tenga que hacer para que funcione con esa red, ¿no? Pero es algo que yo puedo hacer y deshacer, digamos. Ajá, entonces yo aquí tengo tres redes. Sí, en consecuencia, si queremos darle nombres, digamos, apropiados, yo aquí lo que tengo, esto que tengo ahora es una interred. Interred. O dicho de otra manera, si lo hablamos con los nombres comunes, esto sería ya una internet. Interred, internet, es lo mismo, ¿sí? Solamente que obviamente el alcance pues es menor, ¿no? Yo tengo una internet pequeñita, digamos. Pero ya es una internet, ¿por qué? Porque estoy interconectando redes, de ahí viene el internet, ¿sí? Interconectando redes. Entonces, esta es una interconexión de redes. Entonces, su nombre correcto sería ese. Esta es una internet. Pero ya cuando hablamos de redes, cuando ya entiendo esos conceptos, ya puedo decir, pues esta es una red. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, es una red donde tengo tres redes, o sea, repito, donde tengo dos redes locales y una red WAN, ¿sí? Ya lo único que hago es distinguir, pero puedo trabajar entonces una red grande con redes pequeñitas, o decir es una internet que interconecta dos redes locales a través de una WAN, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería como una definición o una descripción precisa de lo que tengo aquí. Ajá. Entonces ya con esto que les acabo de mostrar, pues lo que sigue es configurar, ¿no? Para que yo le pueda dar vida a esta red, pues necesita tener todo la configuración mínima necesaria. Pues yo aquí le voy a poner direcciones IP a estas máquinas, como yo ya vi que están, bueno, ya definí, no es que ya vi, ahorita yo ya definí que estas máquinas van a formar parte de esta red lógica, de la misma red física, están dentro de una misma red física, está en un espacio X común. Entonces yo tomo cada máquina, check-in, y esto lo pueden hacer ustedes con esto que ya les puse aquí. Vamos a hacerlo por deducción. Estas máquinas van a poderse comunicar si esas primeras partes del direccionamiento son las mismas. ¿Sí? Chequen que yo estoy poniendo aquí 192, 168.20. Y un numerito. Ahorita, esto es lo que nos va a permitir identificar que son parte de la misma red. ¿Sí?
Nada más voy a cambiar el último número. Eso quiere decir, alguien me dice qué dirección IP le puedo poner aquí para que sea también de esta misma red. Sería 21, ¿no? Sí, podría ser 21, exactamente. ¿Sí? O sea, simplemente varío el número, acá el último número, el cuarto número. ¿Sí? Y con eso, es decir, yo estoy asegurándome que los tres primeros numeritos sean el mismo, o sea, que correspondan a esto que puse acá. Entonces, nada más estoy cambiando el 0 por un número distinto, ¿no? Entonces, con eso yo ya digo que esta red, perdón, que esta máquina y esta otra, lógicamente están dentro de la misma red. Físicamente están en la misma red, estoy viendo, pero lógicamente también están dentro de la misma red. Si yo cambiara, ya estaría deduciendo que no están en la misma red lógica. O sea, podrían estar en la misma red física, pero no en la misma red lógica, y por lo tanto no sería fácil la comunicación entre ellas. Entonces ahorita estamos haciéndolo así para que la comunicación se facilite. También les comenté que este equipo, que el router, sería parte de la misma. Bueno, el switch también es parte de la red, solamente que el switch es un equipo que no conoce direcciones IP. Ustedes en la práctica le pusieron dirección IP, pero a una cosa dentro del switch que se conoce como interfaz lógica. Pero los puertos físicos, donde lleva cable, no llevan dirección IP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el switch no trabaja con direcciones IP. ¿Sí? Trabaja con direcciones MAC. Ahorita vamos a ver, de hecho, esa parte. Por eso estoy armando esto, la comunicación, la configuración lógica. El router sí sabe de direcciones IP, ¿sí? Por eso es más inteligente que el switch, ¿sí? Fíjense, las máquinas saben de direcciones IP, o sea, necesitan una dirección IP. Los routers no, los switches no, los routers sí. Entonces, por eso a esta conexión que tengo aquí, vamos a ver qué conexión es, aquí dice, la interfase gigabit 0, diagonal 0, le voy a poner una dirección IP, como hasta aquí llega el círculo, la circunferencia. Entonces, quiere decir que el router es parte de esta red de este lado. Ajá, entonces le voy a poner a la interfase gigabit 0. ¿Alguien me dice qué dirección IP le podría poner? Para que sea parte de esta red, de la 192.168.20. .15. Sí. Y ahorita, como no estamos ajustándonos a alguna regla que nos pongan, le ponemos solamente la que consideremos que forme parte de la misma red. Entonces la 15 es una dirección correcta para que forme parte de la misma red, ¿sí? Ajá, entonces 20.15. Y ahorita vamos a checar, ahorita voy a partir al revés, para como estamos aquí ahorita, de hecho no me voy a salir del packet. Ya terminé, son los tres equipos que pueden tener direcciones IP dentro de esta red, ¿no? Yo ya puedo probar si los alcanzo, es decir, si ya puedo tener comunicación entre ellos. ¿Cómo le hago? Me voy a cualquiera de ellos, en este caso me puedo ir a cualquiera de las máquinas o al router mismo. Ahorita voy también al router. ¿Y qué comando ya usamos? Para Pin. probar comunicación, ping, ese es el comando, ¿no? Sí. ¿A quién le puedo hacer ping? Al router o a la otra ¿Al PC. router o a la otra PC, verdad? ¿Qué dirección IP le puso al router? .20.15. Punto 15 exactamente. ¿Sale? Y miren, ya me está dando comunicación. Entonces quiere decir que yo ya tengo comunicación con este router que está en la misma red local. Sí, igual debo tener comunicación pues, con esta otra máquina que fue la 10. La 10, ajá. Entonces,
Ahora la prueba a la 10. Y aprovecho estas pruebas que estoy haciendo para comentarles, ¿no? Cuando les digo pongan el resultado de las pruebas, pues esto es lo que ustedes pondrían, ¿no? En su documentación. ¿Cómo documento las pruebas? Pues me pongo en una máquina y digo, bueno, desde la máquina fulana, aquí no verifique qué dirección IP, pero podría decir, desde la máquina que tiene esta dirección IP, hice una prueba hacia esta máquina o hacia este equipo, y estos son los resultados. Copio, hago el pin, copio y digo, estos son los resultados. O Sí, podemos sacarle captura de pantalla y pegarlo. sí, también, sí, como quieran, como se les haga más fácil. Digo, yo lo hago de esta manera porque ocupa menos espacio. Pero ustedes quieren hacerlo así, captura de pantalla, pues captura de pantalla, ¿no? ¿Vale? Y eso es. Entonces chequen que yo ya tengo comunicación en esta red local. Quiero hacer lo mismo de este lado, pues también configuro. ¿Cómo voy a configurar? Tomando como referencia la red que me están poniendo aquí. Y dentro de esa red, ahorita como al nivel que estamos, solamente vamos a cambiar el último numerito. Entonces cada equipo que sabe direccionamiento IP le voy a poner un número distinto. Y lo único que tengo que saber es qué dirección IP le puse. Y ya con eso logro que comunicaciones locales. Pero a lo que voy entonces, ya está, ya hice las pruebas. Entonces lo único que voy a hacer ahora es ilustrar el proceso de encapsulamiento, es decir, qué es lo que realmente sucedió para que esta comunicación simple que hicimos se llevara a cabo, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo ahora, vamos a hacerlo ahora en simulación. Entonces, chequen, esto es bien útil para que ustedes empiecen a captar todo lo que quieran, a comprender lo que no se comprende a veces de manera rápida, con puro bla, bla, bla. Pues yo voy a ir ahora a simulación. Y con simulación yo lo que voy a hacer es desglosar, que el sistema me ayude a comprender mejor la comunicación. Entonces, si revisan aquí, cuando le doy simulación, me pasa esta ventanita, y aquí abajo me manda un montón de cosas. Todo lo que vemos aquí son protocolos, ¿sí? Obviamente, si yo los dejo aquí todos así como están, me puedo perder en la interpretación, entonces lejos de entender me puedo complicar. Por eso es que aquí me da la opción de editar los filtros. Filtros implicaría que yo quito o pongo. Pues voy a usar primero el show por default están en taloneados, marcados. Con un show, ahorita vamos a ver. Le doy un clic y ya me desaparecen todos los protocolos. Entonces, gracias a eso ya puedo editar. Y aquí me manda ahora otra ventanita. Y ahorita, para que vamos a usar solamente esta, voy a usar esta una vez y esta otra. Son los dos protocolos que voy a activar. De hecho, en la capa, siempre que no salgo de la red local, los protocolos que tienen que ver con comunicación remota, en este caso son estos, IGRP, OSP, FRI, BGP inclusive, no se usan, entonces por eso es que no son importantes aquí. Y DNS sí sería importante si yo quiero comunicarme a través de nombres, ¿no? Ahorita no es el caso. Lo voy a hacer por dirección IP, entonces solamente uso ARP, ahorita vamos a ver por qué ARP, y SNMP ya sabemos que son para pruebas de conectividad. Está DHCP, pero DHCP su función es asignar direcciones IP, ¿sí? Y como yo le estoy poniendo direcciones IP a mis máquinas, entonces no lo necesito. Por eso es que solamente voy a usar estos dos protocolos, precisamente para ver qué función juegan y para ilustrar el proceso de encapsulación. Entonces voy a dejar solamente esos dos, ARP e ICMP. Cierro el panel
y voy a ver si con eso ya puedo hacer la prueba. ¿Qué es lo que sigue? Voy a tomar acá este paquetito, el sobrecito cerrado que tengo acá. Lo tomo, le hago clic y lo pongo en la máquina que va a originar la comunicación. Y ahorita la comunicación la voy a generar de este lado para cambiar, nada más para cambiar. Y voy a decirle, ahí está, estoy marcando ya marqué donde voy a iniciar la comunicación y luego ahora me voy a otro dispositivo con el que quiero entablar la comunicación. ¿Vale? Y ahí está. Como estoy simulando la comunicación, entonces la comunicación no se da de manera inmediata, solamente es decir, se hace por pasos. Ya definí entre qué equipo se va a dar la comunicación. Ya me generó aquí ya me puso el sobrecito en el equipo de origen. ¿Sí? Si le paso el mouse sobre el sobrecito, me dice qué tipo de comunicación va a llevar a cabo. Si revisan, dice ICMP. ¿Alguien me dice qué cosa es ICMP? El ping. Está asociado con el ping, pero ¿qué cosa es ICMP? La IP. No. Acuerdan, ayer se los puse ahí en el Kahoot. Y también viene ahí ilustrado en alguna diapositiva que les puse, es decir, viene en su material. ICMP es el protocolo, ¿sí? El protocolo que va a usar, o sea, aquí está el sobrecito. El sobrecito se va a usar otra vez con ping, ¿no? Pero el protocolo que se va a usar en la comunicación es ICMP. Y ya les decía, ¿para qué sirve ICMP? Entre otras cosas, para llevar a cabo pruebas de conectividad. ¿Sí? Entonces me va a servir para checar si estos equipos se pueden comunicar o no. Ajá. Le voy a hacer clic al sobre y me despliega esta ventanita. Y esta ventanita me da información precisamente de la encapsulación. Aquí vemos de manera desglosada. ¿Sí? De este lado, fíjense, tiene dos capas. Aquí me está diciendo dónde estoy en la PC0, a dónde voy, a dónde va a ir el paquetito, a la PC1, ¿sí? PC0 es el origen, está en la PC0, la PC0 es la origen y su destino es la PC1. Como está en el origen, la capa de entrada, esta la interpretamos como capa de entrada, capa in, no tiene nada, y la capa de salida sí tiene información. ¿Por qué? Porque el paquetito se va a mover, es decir, va a salir de la PC para que se pueda mover por el cable, pase por el switch y llegue a la PC1. Por eso es que vemos aquí en la capa de salida, vemos la información que va a usar ¿quién? Que va a usar ICMP. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a usar ICMP? ¿Qué necesita? ¿Qué usa ICMP? Pues usa la dirección IP origen, que es la dirección IP de la máquina que está originando el paquete, y tiene la dirección IP de la máquina destino, del dispositivo destino, a donde va a ir el paquete. ¿Sí? ¿Revisan? Entonces, esa es información. ¿De qué capa es esta información? ¿De qué capa es? ¿Alguien me dice? ¿De qué capa del modelo OSI? ¿No? ¿Del de internet? De la capa de internet. Si hablamos del modelo OSI, la respuesta es red. ¿Sí? La capa de red, perfecto, correcto. Internet es hablando de TCP/IP. ¿Sí? Entonces, es de la capa de red del modelo OSI. Aquí nos está mostrando, si checan ustedes, me está mostrando las 7 capas, precisamente, que son del modelo
OSI, y aquí me dicen, ¿sí? Modelo OSI. Solamente que me ilustra las capas por su número. Entonces, de hecho, aquí la otra respuesta correcta debería decir, pues de la capa 3, aquí dice, de la capa 3, ¿sí? Y entonces, complementamos con lo que dijiste, de la capa de internet o de la capa de red. Si hablamos de la capa de OSI, la respuesta precisa sería de la capa de red. Ajá. Entonces, siempre que vemos de la capa de red o capa de internet o capa 3, la información de control es principal. La información de control principal es direccionamiento IP de origen, que fíjense aquí dice, SRC viene de origen. Entonces, IP origen es la 20.10, IP destino es la 20.21, bueno, la 21, o todo, leemos todo completo, ¿no? La 192, 168, 20.10 es la dirección origen, y la dirección destino es la 192, 168.20.21. ¿Y qué protocolos va a usar? Bueno, se está usando para mover esta información. ICMP, aquí está el protocolo, ICMP. Ajá. Y esta ya es algo particular de ICMP. ¿Sí? ICMP maneja varios tipos de mensajes. Aquí me dice qué tipo de mensaje es este. 8. Entonces, en particular, este tipo de mensaje 8 se refiere a una petición de eco. ¿Sí? Parece que el PIN lo que hace es lanza una pregunta como decir, ¿estás ahí? Es como eso, ¿no? Es el tipo 8, es como ¿estás allí? ¿De acuerdo? Entonces, capa 3, este sería el encabezado, ¿sí? El encabezado de la capa 3, del paquetito. Aquí tenemos un paquete, ¿por qué? Porque estamos en la capa de red, entonces estamos asociando esa parte que vimos ahorita en la exposición. Entonces, en el proceso de encapsulación, es encapsulación porque se va a mover la información hacia abajo, y es lo que nos está ilustrando aquí, dice, y fíjense que no está trabajando desde la capa 7, ¿por qué? Porque estoy usando simplemente un PIN, no estoy navegando. Por ejemplo, si estuviera navegando, entonces yo vería el proceso desde la capa 7, pero como simplemente estoy haciendo una prueba de comunicación, entonces esa prueba inicia con la capa 3. Aunque lo estoy generando en un dispositivo final, no necesito todo lo demás, solamente la capa 3, porque mi mensaje es un mensaje de control, no lleva información mía como tal, ¿no? Ajá, entonces está aquí, nos movemos a la capa 2 y vemos acá el encabezado que le agrega, esto sería el encabezado que le agrega la capa 2 a ese paquetito, todo ese paquetito que viene aquí, le agrega este encabezado. ¿Qué encabezado es? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿O lo ha visto por ahí? Nadie. Entonces me voy a mover. Eso lo podemos hacer desde nuestra máquina, inclusive. De hecho, las direcciones IP las podemos ver en nuestras máquinas. Lo voy a hacer de la máquina para que lo veamos. Veamos las dos cosas. Ustedes lo pueden ver también desde el símbolo del sistema. Voy a aprovechar para que veamos esa parte. Yo aquí, como tengo Linux, lo voy a hacer con otro comando para que se parezca un poquito. Ustedes en Windows, independientemente de Windows, usan ipconfig. Bueno, ese es el comando que me va a ayudar a traerme cierta información que vamos a relacionar ahorita. Sí, ipconfig, IP configuración, viene configuración de IP. Aquí no me va a dar, pues yo aquí voy a usar IP address, por ejemplo. A ver si me da esa información que quiero. Sí, creo que es... A ver si me da... Sí. Y miren, ustedes cuando con ipconfig les va a dar la información, obviamente con un poquito distinto. Pero lo que lo que nos interesa es encontrar dos cosas. La capa de red que estamos viendo, que es el direccionamiento IP, yo aquí lo estoy viendo de esta manera. Ustedes van a ver algo parecido, me parece. ¿Sí?
lo que va a cambiar, pues obviamente es la dirección IP que tienen. Ajá, esa es la dirección IP en su capa de red o capa de internet, como les comentaba. Y lo otro que estamos viendo, que le estaba mostrando, es en la capa 2, y de hecho aquí me dice, miren, aquí, capa de enlace, ¿sí? Esta sería de internet, capa de red, ¿sí? Capa de red, capa de enlace. Yo aquí voy a ver también una dirección que ya no es ya no la vemos, ya no es igual que esta, aquí la interpretamos fácilmente. Esto que ¿cómo lo entendemos? ¿Alguien me dice qué cosa entiende de aquí o con qué tiene que ver? Si nos olvidamos de los dos puntos, solamente lo que vemos ahí es 0, DB, 5, 5, bueno, en mi caso 9, 8, 2, 3. ¿Lo podemos asociar con algo? ¿Con algún sistema? ¿Con qué lo podemos asociar? ¿No? No, no se me ocurre nada. Ok. Bueno, primero, estas son direcciones MAC. Cada tarjeta de red trae una dirección que se conoce como MAC, ¿sí? O dirección física. Esa dirección física o MAC se compone, o más bien se escribe con dígitos hexadecimales. Entonces, esto es lo que vemos son dígitos hexadecimales, ¿sí? Cada uno es un dígito hexadecimal y eh, ahorita todas las interfaces traen comúnmente una dirección física de 12 dígitos hexadecimales. Si contamos, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sí? 12 dígitos hexadecimales. Bueno, ahí no me voy a quedar ahí, luego vamos a profundizar. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier Mac que veamos, cualquier Mac que veamos asociada ahí con su interfase, tiene 12 dígitos hexadecimales. Lo demás, los dos puntos son simplemente para separar, digamos como para leer mejor. Igual que el punto en el caso de las direcciones IP, realmente no tiene más que para que podamos leerlo. Ajá, entonces, conclusión, la capa de enlace de datos trabaja con direcciones MAC. Esa es su forma de identificar a los equipos, ¿sí? Cada equipo, entonces, si está en red, pues quiere decir que tiene al menos una interfaz de red. Yo aquí, como ya pude conectar mis equipos, quiere decir que pues traían una interfaz de red. Y esa interfaz de red trae una dirección MAC. Entonces, si me regreso al packet, a lo que le estaba mostrando, pues lo que vemos aquí, esta es una dirección MAC de quién, del origen. Y esta es la dirección MAC de quién, del destino. Es decir, de la otra máquina. ¿De acuerdo? Si quiero comprobarlo, pues lo único que tengo que hacer es verificar. O sea, vamos a suponer que digo, ¿a poco sí es cierto? Entonces, veamos, voy a tomar nomás el último bloque, 78B1, y voy a checar en mi máquina origen si tengo esa MAC. Entonces me voy a... No me acuerdo si me lo muestra aquí. No lo veo, aquí no lo veo. Pero sí lo veo aquí en configuración. Y me voy a la interfase. ¿Sí? Y aquí está, miren. ¿Sí? Dirección MAC. ¿De acuerdo? Dirección MAC. Luego vamos a profundizar un poquito más, a detallar más esta dirección MAC. Ahorita lo importante es que cada interfase de red de mi equipo tiene una dirección MAC. Inclusive las Bluetooth, nosotros no vamos a meterlos con Bluetooth, pero también, bueno, aquí no está. Aquí está la MAC.
Ajá. Entonces, para que dos máquinas se puedan comunicar dentro de la red local, ¿sí? Siempre que estemos en una red local se requiere de hecho de la dirección MAC. Ah, regreso. Entonces ya desglosamos aquí capa 2 y aquí tenemos en la capa física, básicamente aquí no me está mostrando más, entonces que se queda aquí en la capa 3 y en la capa 2. En la capa física aquí lo que veríamos, digamos, serían los bits, ¿no? Los bits. Entonces aquí, ¿qué retomamos en la capa física? En el siguiente tema vamos a ahondar más. El puerto, ¿sí? El puerto por donde va a salir la información. Entonces, aquí me dice que eso va a salir sobre el puerto. Vas a entender 0, ¿por qué? Porque realmente nomás tengo una interfaz en mi computadora. Y ya. ¿Qué sigue? Vamos a ir cerrando. ¿Qué sigue? Lo que sigue es checar cómo se lleva a cabo el proceso. Entonces, para eso me sirven estos controles que vemos aquí. El control del medio es automático. El control de la derecha es para ir paso a paso. El control de la izquierda ya no lo he usado, pero supongo que me regresa un paso atrás. Quiero suponer. No lo voy a usar ahorita. Ustedes lo pueden verificar, ¿no? Entonces voy a hacer un paso a paso. Un paso a paso significa que qué va a suceder con ese paquetito o con esa cartita. Pues lo primero que va a hacer es moverse hacia el switch. Vamos a ilustrar. ¿Sí? Ahí está. Y en este caso, como ya la cartita ya sabe a dónde va, ya sabe la dirección MAC destino, es, es seguro, yo quiero pensarlo así, que el paquetito se va a venir para acá. Vamos a ver ahorita. Bueno, vamos a verlo acá, a ver la encapsulación que tiene aquí, para que interpretemos qué va a suceder enseguida. ¿Sí? Esta es la información que llegó, es decir, por dónde entró el paquetito. Aquí está la capa física, capa 1. Así que cuando salió por acá, pues obviamente llega al switch, está llegando, entonces va a entrar. Es como cuando llegamos a una casa. Entramos, no salimos. Si llegamos a una casa. Ajá. Y aquí me dice sobre qué puerto entró. O por qué puerto. O puerta, si quieren llamarlo, le llamamos puerta. ¿Por qué puerta entró? Porque dice que entró por la puerta 2. Ajá. Y luego lo recibió la capa 2. La capa 2 se refiere a el origen. ¿Quién está enviando el paquetito? Pues la máquina esta. ¿Quién va a recibirlo? Este es quién va a recibirlo. ¿De acuerdo? Acuérdense que el paquetito no es para el switch, es para la otra máquina. Por eso es que aquí da la información de quién lo envía y quién lo recibe. ¿Sí? ¿Qué hace el switch? En la capa de salida estamos viendo, bueno, primero vemos que solamente se queda en la capa 2, ¿sí? Ya no va, ya no sube, ahí se quedó, ya no vemos información de la capa 3. ¿Por qué no vemos? Porque hace rato les decía que los switches no saben de capa 3, ¿sí? Por eso es que trabajan solamente con la información de la capa 2, o sea, con el encabezado de capa 2 que lleva el paquetito. Pues con eso ya pudo determinar por dónde debe de seguir ese paquetito, esa cartita. Entonces, en la capa 2, en la capa de salida, sigo viendo lo mismo, capa 2, ¿sí? ¿Qué cambia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Alguien me dice? Bueno, aquí coincidentemente, no necesariamente puede ser que sea, bueno, sí, tiene que ser así. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Qué información es decir, qué información es distinta? Revisen las dos capas en la entrada y en la salida. ¿No?
Lo único que cambia es el puerto, ¿no? Exacto. O sea, el puerto, aquí entró por el puerto 2 y sale por el puerto 3. ¿Sí? Entonces esto, ahorita lo voy a ilustrar aquí, de cómo lo comprobamos o por qué es así. Ah, bueno, pues el paquetito va a esta máquina. Entonces, lo que está diciéndole es que esta dirección MAC que tenemos acá, la MAC destino, la encontró por este puerto, por el puerto 3. Por eso es que por ahí se va a ir, ¿sí? Entonces, físicamente, si yo paso el mouse por el cable acá de esta máquina, aquí me dice que está en el puerto, conectada al puerto 3. Entonces, por eso es que cuando yo le veo ahí en la encapsulación, me dice que se va a ir por el puerto 3. Y lo puedo comprobar, complementar, yéndome al switch. Entonces, esto no viene aquí, pero se lo voy a ilustrar. ¿Qué puedo hacer en el switch? Es parte de lo que es como administración del switch. Ya estuvimos viendo el switch. Y un comando que podemos usar en el switch, de hecho es muy útil en un entorno real, es revisar la tabla de MAC. Sí, el switch, como decía, trabaja con MACs. Entonces, vean, ¿cuál es la información que usa el switch para poder mover las tramas que le llegan? Ah, pues esto, miren. Las MAC y los puertos. ¿Sí? De esa manera identifica lo que tiene conectado a través de su dirección, pero dirección MAC. No vemos direcciones IP. No podemos ver direcciones IP en el switch, más que la que ustedes configuraron, que luego vamos a usar. Ajá, entonces aquí me dice que por el puerto 3 tiene conectado un equipo que tiene esta dirección MAC. Entonces, si yo quiero comprobar si efectivamente no se equivocó el switch, entonces, ¿cómo? Vean, termina en A657. Entonces, me voy a ver ese equipo. Es este que está conectado. Y aquí vemos, aquí de hecho, y se ve. Pero si quiero, no la veo bien ahí, me voy acá a configuración de la fase 3, y aquí está, la A657, ¿no? Con todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo trabajan los switches? Con direcciones MAC. Direcciones MAC y obviamente los puertos que tiene. Entonces, por cada MAC, por cada puerto le puede asociar normalmente una MAC si solamente tiene conectado un equipo final. Pero no quiere decir que solamente pueda estar asociado con una MAC, puede tener asociado un puerto con muchas MAC, si lo que conecta no es una máquina, sino que conecta a otro switch. En este caso tenemos una conexión sencilla. Entonces vimos ahí en el switch que tiene conectados 3 equipos. ¿Por qué? Aquí vemos. Hay 3 equipos conectados al switch. ¿Cuál es la respuesta? Sí, Pues sí, con 2 máquinas y el las router. dos máquinas y el router. Exactamente, por eso es que vemos ahí en la tablita vemos 3 equipos. ¿De acuerdo? Pero es posible que aquí no veamos nada y sigue siendo válido. Y vamos, ahorita solamente les voy a decir por qué. Si yo le vuelvo a checar que me diga la tabla, vean, me la muestra vacía. Eso ahorita lo provoqué, pero pudiera ser que así estuviera el switch. Y eso es porque el switch va a ir creando su tabla a medida que va aprendiendo qué equipos tiene conectados. ¿Sí? ¿Cómo aprende? En base a las comunicaciones que se van dando. ¿De acuerdo? Entonces, si pueden, hacen ese ejercicio. Les voy a dejar que lo hagan. No es calificable, es para que ustedes aprendan a ver el proceso de comunicación. ¿Sí? Entonces, me voy a quedar mostrándoles nada más. Voy a limpiar este proceso ya. Ah, perdón, no terminé. Voy a seguirle nada más, seguimos. Y ahí llega, este es como si fuera al hacer el ping, como apenas llegó la petición,
y luego después lo que hace es como si llegó, pues este va a responder. Es como, ¿estás ahí? Lo que sigue es, sí, aquí estoy, ¿no? Entonces, esta es la respuesta a un sí, aquí estoy. ¿A quién está respondiendo? Ah, fíjense cómo es ahora la respuesta, ¿eh? Como yo le borré ahí algo, hubo un paquetito que se vino para acá. Si no hubiera modificado nada en el switch, no hubiera visto este paquetito. Ahorita se vio porque le borré información. Ajá. Y es lo que quiero que ustedes prueben. Eh, pruebas desde el principio sin tener información antes. Como esto, miren, ahorita voy a limpiar. Y si limpio, voy a volver a limpiar aquí el switch porque ya debe tener información. Ahí ya tienen la comunicación de esta máquina. Y ahorita tienen además de esta. Vamos a ver esta. Voy a limpiarlo totalmente. Y voy a, aquí con esto, con este botoncito, generamos una nueva comunicación, un nuevo escenario, dice ahí. Entonces genero uno nuevo, voy a hacer otra comunicación, genero otro paquetito acá. Voy a hacer ahora el proceso al revés, de aquí para acá. Hizo, no me mostró lo que quería. A ver, vamos a ver que me sigue aprendiendo ahí. O tal vez porque, esto también lo vamos a ver más adelantito, ¿por qué no me generó lo que yo quería? Porque me faltó algo acá. Como yo ya estaba comunicando, dice, en las máquinas, esto también ustedes lo pueden checar acá en sus máquinas. Hay otro, bueno, ustedes ahorita en los protocolos deben de recordar que vieron algo así, ¿no? ARP. ARP es un protocolo. Yo aquí lo voy a usar como la aplicación. Siempre que yo tecleo algo es aplicación o herramienta. Entonces, ARP como herramienta me sirve para consultar la tabla de ARP. ¿Sí? Algo como si fuera la tabla de Mac acá en el switch, acá en el PC se conoce como tabla de ARP y que realmente pero que aquí su función se llama tabla de ARP porque realmente aquí me da información acerca de los equipos con los que ya ha tenido comunicación. Entonces, si yo le digo un ARP menos, aquí me dice la sintaxis, o sea, esto también lo pueden aplicar sin problema, ¿sí? Aquí me dice, aquí me da una tabla de las máquinas con las que ha tenido comunicación esta máquina. ¿Sí? Son máquinas destino, lo que vemos aquí son direcciones IP destino, no vamos a ver direcciones IP, no voy a ver aquí la dirección IP de mi máquina donde estoy aplicando la ARP, sino que veo son direcciones IP de las máquinas con las que ha tenido comunicación esta máquina. Entonces aquí me dice que este equipo ha tenido comunicación con la 20.10 y con la 20.15, ¿sí? Y en consecuencia, como ya ha tenido comunicación con ellas, ya sabe su dirección MAC, ¿sí? De cada una de ellas. Ajá. Cuando se tiene la dirección IP MAC, perdón, cuando se tiene la dirección MAC de la máquina destino, entonces la comunicación ya es directa. Voy a cerrar con esto. Voy a borrar la tabla de ARP de aquí. Dice aquí con la opción de limpio la tabla de MAC, la tabla de ARP. Y vean qué pasó con mi comunicación que había iniciado. ¿Vieron un cambio acá? ¿Alguien Las visto algo? dos, ¿Alguien que haya visto?
Las Exacto, dos cartas. las dos cartitas, exacto. Cuando yo borré la tabla de ARP, perdón, sí, la tabla de ARP, se abrió otra cartita, ¿sí? Y ya tenemos dos cartitas. Si le pasas mouse a una, es así SMP, y la otra es una ARP, ¿sí? Ajá, entonces si yo hago inicio el proceso de comunicación, vean qué cartita sale. ¿Cuál salió? Ahí salió la de... Aquí me traicionó. Voy a limpiar otra vez esto, porque no es así. Y voy a asegurarme otra vez. Limpiar. Limpio. Sí, ahí está. Limpia. Genero mi proceso de comunicación. Vamos a ver qué. A ver si sale lo que necesito. Vamos a ver. No me está saliendo este proceso. Lo que necesito es... Ah, sí está. Creo que sí. Vamos a ver. Vamos. Sí, ahí está. Ahí está lo que quería. ¿Sí? ¿Qué cosa es el ARP? Voy a pasarle, voy a abrir. Sí, cierro con esto ya. Y vean nada más para mostrarles sin ahondar más. Sí, el encabezado que lleva es la dirección origen de la máquina, obviamente que está abriendo la comunicación. ¿Sí? Aquí está su MAC, la pueden verificar, pero en la dirección destino tiene una FF. ¿Sí? Y obviamente en la capa 3, de la capa 3 toma, que obviamente aquí no vemos la información de capa 3, el ARP inició en la capa 2, entonces es un protocolo de capa 2, pero lleva información de de la capa 3, quién está originando la comunicación y a dónde quiere llegar, pero la capa 2 no sabe quién es la 20.10, ¿sí? Por eso es que vemos una FF. Una FF significa que no se sabe la dirección MAC de la máquina destino. Por esa razón, cierro ahí con este último proceso aquí. Bueno, donde lo voy a dejar. Y usted le sigue. ¿Sí? Chequen qué pasó, qué hace, qué hizo. ¿Notaron? ¿Alguien notó? Pues el dispositivo que no era dispositivo destinado, por así decirlo, no Ujú. hay una X en el paquete. Exacto. Esa X significa que el paquetito lo tiró. Dice, bueno, pues este paquetito yo no lo necesito, no soy yo. Es decir, lo que está diciendo el router es que él no tiene la IP a la que lleva ¿qué IP lleva el paquetito? Digamos. Es decir, lo recibí porque esa es la 10, ¿no? Esta máquina es la 10. Por eso recibió el paquetito. Este equipo no tiene la IP 10, tiene la 15, por eso dijo, no, yo no soy la 10, entonces tiro ese paquetito. ¿Sí? Le llegó porque en capa 2 llevaba una F. Una F siempre va a entregarse a todos los equipos dentro de la red local. Si aquí hubiera habido más equipos, ustedes pueden poner más equipos. Esa cartita de ARP, la de ARP, hubiera llegado a todos esos equipos. Pero como no eran los destinatarios, todos esos equipos distintos iban a tener una X. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces complementan, checan y el lunes cerramos el tema porque hace falta otro aspecto adicional, Sí, que está es bien. la Entonces, comunicación. esta semana ¿Sale? todavía no haremos el examen. Esta semana no, esta semana no es el examen, es la próxima. Ah, ok. Sí, la próxima semana es el examen porque apenas terminamos de hoy. Bueno, íbamos a terminar hoy, no terminamos, cerramos la próxima el lunes. Entonces ya el lunes, a partir del lunes, ya está abierto, de hecho ya está abierto el examen a partir de este lunes que viene.
toda la semana. ¿Y esta actividad Bueno, cómo está está bien. para ponerla en práctica? Esta actividad la pueden poner en práctica, chequen, la sesión la voy a subir, para que le tomen Ok. fotos si quieren, ya con los datos que tiene aquí, o con otros datos, ¿sí? No importa. Ok, Acuérdense que es ¿está un bien? ejercicio para que ustedes revisen, ¿de acuerdo? Sí, sí, Y nos vemos entonces el lunes. ok.